Muy bien, amados. Seguimos con la disciplina de escudriñar la escritura. Estuvimos ya la semana pasada o la semana antepasada viendo acerca de cómo la palabra nos pide escudriñar. Hemos visto ya lo que es escudriñar, pero vamos el día de hoy a tener una guía práctica, ¿verdad? Es muy sencillo los pasos que vamos a poder ver aquí. Eh, Mucho del escudriñar se trata de memorizar, porque dijimos que memorizar es de suma importancia para poder traer la palabra, ¿verdad?, en nosotros y en todo momento que esa palabra sea usada y pueda, ¿verdad?, realmente aplicarse y que pueda llegar a nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. Aquí en la página número 1, ¿verdad?, guía práctica para escudriñar la Biblia, tenemos una mano. Siempre es bueno tener cosas visuales para poder acordarnos. Y primeramente, ¿verdad? Es necesario escuchar la palabra. Escuchar. Al escuchar la palabra, hermanos, dice la Biblia que viene la fe, ¿verdad? La fe viene por el oír, o sea, al escuchar la palabra de Dios. Después de escuchar, entonces nos vamos a interesar en leer. ¿Sí? Al leer, vamos a empezar a estudiar. Al estar estudiando, nos va a llevar al meditar. Si quieres meditar siempre en la palabra, te va a llevar al memorizar. Y si haces estas 5 y no haces la última, aplicar, de nada te sirve hacer las primeras 5 si es que no las hagas. ¿Sí? Muchos, ¿verdad? Hacen las primeras 5, pero la última si no la haces, pues entonces no hagas las demás. La palabra de Dios dice, aquel hombre que oye mi palabra, pero no la hace, le consideraré un hombre necio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar escuchando y luego no hacer, ¿verdad? Al contrario, entonces, hoy vamos a ver rápidamente, hermanos, ¿verdad? Estas 6 prácticas espirituales, ¿verdad? En cuanto a la escritura, en cuanto a la palabra, que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, que nos van a ayudar, ¿verdad?, a realmente poder madurar, poder crecer, ¿verdad?, en nuestro interior y pues que de esa manera ustedes sean edificados. Vamos a darle vueltecita a la hoja, ¿verdad? Primero, ¿dónde escuchar la palabra de Dios? Pues en la iglesia, reuniones de células en el hogar, estudios entre semana, predicaciones en redes sociales, radio y televisión. Nota importante. Radio y televisión y predicadores en redes sociales. Nota importante. Sea sabio y seleccione maestros y predicadores que cumplan con el llamado de Dios para enseñar su palabra. Investigue quiénes son, compruebe que la doctrina que predica no rompe el criterio bíblico. El hombre que busca la gloria para sí y dice más de lo que el Señor habla en su palabra y su conducta no es digna de imitar, entonces deséchelo y no lo escuche. Esta es una nota muy importante porque hoy más que antes tenemos infinidad de predicadores, de maestros, que podemos, ¿verdad?, meternos en el YouTube y ponerle predicación sobre el perdón. Y nos van a salir muchas. Predicación sobre la bendición. Nos va a salir montones. Ahora, todas las predicaciones de la palabra de Dios que están ahí serán correctas. Ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que pensar, tenemos que seleccionar maestros. ¿Usted quiere escuchar a algunos maestros en el internet? Pregúnteme, yo les digo cuáles yo ya sé que tienen sana doctrina, que son maestros que tienen el llamado de Dios, ¿verdad? No escucha a cualquier hombre, cualquier mujer que nada más habla, ¿verdad?, en el internet o en la televisión. ¿Por qué, hermanos? Porque no los conocemos. Yo no estoy diciendo que ellos no sean llamados de Dios. Primero hay que conocerlos, saber quiénes son,
saber de dónde salieron, desde cuándo tiene el llamado, ver si lo que predican concuerda con la palabra, y entonces, si se cumple todo este criterio, entonces podemos escuchar, ¿verdad? Podemos oír. Pero tenga cuidado con quien escucha, con quien oye en la radio, en la televisión, en las redes sociales. No todos son realmente siervos de Dios. No todos interpretan correctamente la palabra de Dios. Aquí es donde usted tiene la responsabilidad de ver y escuchar, ¿verdad? Seleccionar, perdón, investigar qué es lo que usted está oyendo. Porque si no, pues entonces, en lugar de ser una bendición, las predicaciones en redes sociales y en radio y televisión van a ser un estorbo, van a ser una piedra de tropiezo. Vamos a leer juntos Lucas 8:8. Aquí el Señor está compartiendo la parábola del sembrador, ¿verdad? Aquel hombre que está aventando semillas, y dice que primeramente, ¿verdad?, las semillas cayeron en diferentes tierras, que una cayó entre piedras, otra cayó entre espinos, otra cayó en la tierra dura del camino, pero una cayó en buena tierra. Y aquí es donde dice, léalo conmigo, dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y se produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Primero dijimos, hay que escuchar la palabra de Dios. Pero fíjate cómo aquí el Señor Jesús dice que escuche y entienda. Aquí es donde les digo yo que no nada más nos vamos a poner a escuchar cualquiera que hable. Tenemos que entender si realmente lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Acuérdense, yo les he dicho y no me voy a cansar de decirles, porque así el Nuevo Testamento, cada uno de los libros del Nuevo Testamento nos dice, en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros, habrá muchos, ¿verdad?, engañadores. Lo dice cada libro del Nuevo Testamento. Si lo dice cada libro del Nuevo Testamento, tenemos que oír y entender. No todo hombre y mujer que se dice ser o se para, ¿verdad?, con una Biblia es un maestro de Dios llamado por el Señor. Entonces, primero escuchar, hermanos, qué actitud para escuchar la palabra. Hoy no vamos a ver mucha doctrina profunda, vamos a ver lo práctico, ¿verdad?, para poder hacer esto. ¿Qué actitud debo tomar? Bueno, primero, estar listo y deseoso. Acuérdense que es como la comida. Lo que es escudriñar, estudiar la palabra, hermanos, es como la comida para el cuerpo. Tienes que desearla. Inclusive el apóstol Pedro dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual que los hará crecer. Entonces, cuando tú entiendes que es un mandamiento escudriñar la escritura y que tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces vas a disponer tiempo, porque hemos hablado mucho de esto, vas a disponer tiempo para sentarte y tener una actitud lista, deseoso de escuchar a Dios, deseoso, ¿verdad?, de leer y escuchar la palabra. No lo hagas a la fuerza, no lo hagas tengo que. Sí, comprométete, tengo que, pero no en una forma, ay, tengo que, sino que en realidad dispón tu corazón, así como te gusta ver una serie, ¿verdad?, en el Netflix, así como te gusta hacer un deporte, así como te gusta hacer un pasatiempo y dejas tiempo para eso. De la misma manera, el escudriñar la palabra debe ser algo que en nuestro diario vivir estemos listos y deseosos por hacerlos. 2, otra actitud, tratar con situaciones y emociones que te impiden hacerlo. El 2 y el 3 son muy parecidos. Tratar con situaciones. Por ejemplo, si estás en tu casa y en ese momento, ¿verdad?, tus niños están jugando, están gritando, están viendo una película, tú estás con ellos, pues no te vas a sentar ahí a leer la Biblia, porque no te vas a concentrar. Tienes que tratar con las situaciones y emociones que te impiden hacerlo. Ahora, si estás enojado con tu esposo o tu esposa, si vienes molesto del trabajo, pues tienes que calmarte, tienes que serenarte, porque entonces esa emoción que traes, esa situación que traes, pues no te va a ayudar a oír, ¿verdad?
Y aquí es donde entra el número 3, confiesa a Dios el pecado en tu vida. Si en ese momento ya dices, ay Señor, estoy enojado con mi compañero de trabajo, estoy enojado con mi esposa, estoy enojado con mis hijos, estoy enojado, o no sé, ¿verdad? Ay, perdóname Señor, perdóname, no quiero traer esto, quiero escucharte, quiero tener paz en ti. La actitud es muy importante cuando venimos a escuchar la palabra, cuando queremos recibir, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Yo les he dicho mucho esto y por eso siempre les doy hojas, siempre. Tomen nota de lo que escuchan. No de todo, es imposible. Pero hay cosas, sí, sobre todo los versos o las citas bíblicas, siempre apúntalas. Que, dijo 1 Corintios 3, apúntalo. Y una idea principal, libres somos, 1 Corintios 3:15. Una notita y la cita, para que, aunque yo sé que tienes una memoria, ¿verdad?, como las computadoras, en realidad sí te va a fallar tu memoria. Yo, hermanos, así, mira, lo más práctico, ¿qué siempre traes? Aquí hay una app que dice notas. ¿Quién usa esa app? Yo tengo como no sé cuántos cientos de notas aquí, hermanos. Notas y notas, todas son de predicaciones y estudios que he escuchado. ¿Saben por qué? Porque se me olvida. ¿Qué hago? Empieza las ideas principales, pum, 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 y aquí lo traigo. Y cuando quiero acordarme, híjole, ¿de qué habló el hermano? ¿Cómo dijo? Me meto y, no, sí, esta era la cita, este es el pensamiento, sí, esta es la idea principal que dijo, el principio bíblico. Y entonces, eso nos ayuda a traer, ¿verdad?, una herramienta que es muy sencilla, ya todo lo facilita este aparatito, hermanos, tanto que nos hemos hecho tan flojos. Pero úselo, ¿verdad? Tome nota de lo que escucha, ¿verdad? Tome nota. Y ahora, lo más importante, no nada más es oír. Ya vimos Lucas 8:8, escuchar y entender, buscar cómo aplicarlo. Entonces, tenemos nuestra manita, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes otra vez. Primero, ¿cómo escudriñar la palabra de Dios? Primero, escucharla, ¿sí? Escucharla. Vamos a la hoja número 2. Leer la palabra de Dios. Si tiene preguntas, comentarios, puede hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo leer la palabra de Dios? Ay, pastor, es que no sé dónde empezar, es que está tan aburrido, no, es que no sé por dónde, no, es que no le entiendo. Pues hermano, puede leer toda la Biblia. ¿Alguna vez has leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia? Yo creo que cada cristiano, hermanos, por lo menos, no como regla, pero para que no nos dé vergüenza, debemos haber leído toda la Biblia una vez en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es 2 Timoteo 3, 16, 17? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, toda. No nada más el Nuevo Testamento, toda. De hecho, yo les he dicho muchas veces, el Nuevo Testamento no lo puedes interpretar si no sabes el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, están todas las ilustraciones, todos los ejemplos que en el Nuevo Testamento se mencionan. Ahí es donde, si te empiezo a hablar, ¿verdad?, de Abraham, de la promesa a su hijo Isaac, Jacob, si empezamos a hablar, ¿verdad?, del tiempo de Israel en Egipto, si empezamos a hablar de las plagas, si empezamos a hablar, ¿verdad?, de la ley de Dios, y tú estás en blanco, pues ¿qué estará diciendo el pastor? ¿Qué estará tratando de enseñar? Hermanos, lee toda la Biblia. No te lo quieras hacer en una semana. Empieza, proponte, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Este mes de enero voy a leer el libro de Génesis. Son 50 y... ¿Cuántos capítulos son de Génesis? ¿A quién le gustan las novelas? Sea sincero, levante las manos. ¿A quién le gustan las series? Ok. ¿Quieres una serie muy buena, donde haya de todo? Léete Génesis. 50 capítulos. Léete Génesis. Y vas a empezar, dices tú, wow, esto es la Biblia. Porque empiezas a ver, ¿verdad?, la vida de Abraham, la vida de Noé,
la vida de Isaac, de Jacob, de José. Empiezas a ver cómo el Señor los empieza a llevar a pruebas, cómo los empieza, ¿verdad? A hacer que pasen por sufrimiento, no porque quiera, sino porque es necesario para que pueda Él, ¿verdad?, hacer su obra en ellos. Las tramas que hay entre los hijos Esaú y Jacob, cómo son gemelos, pero uno le roba la herencia al otro. No, hombre, está bien bueno el Génesis, hermanos. ¿Cuál Televisa y cuál TV Azteca ni Univisión? O sea, en realidad, y esta es la vida real, o sea, esto sí es de verdad. Y cuando empiezas a leerlo y escucharlo, ¿verdad? Cuando empiezas, y ahorita vamos a ver esto, te empieza a gustar, te empiezas a clavar, no por chismoso, ¿verdad?, no por estar ahí, sino porque te empiezas a identificar que los hombres y mujeres de la palabra vivieron los mismos problemas, situaciones que tú y yo estamos viviendo, y que no son diferentes a nosotros, que no son ellos superhumanos y que por eso los escogió Dios. Al contrario, te vas dando cuenta que son personas que tenían tremendas situaciones en sus vidas. Para mí, yo primero, antes de estudiar bien Génesis, yo pensaba que Abraham, hermanos, era un hombre, como le dicen, el padre de la fe. Yo pensaba que era un hombre así, pero hecho y derecho, que decía, esto es y esto es. Pero te das cuenta que Abraham era miedosón y era mentirosón para poder cubrir, ¿verdad? Cuando tenía miedo, echaba mentiras. ¿No le suena eso parecido? Claro, claro, o sea, es la realidad. Empiezas a ver cómo el Señor trató con todas estas personas que son iguales a nosotros. Pero si no lees toda la Biblia, no te vas a dar cuenta, no vas a saber. Entonces, empieza a leer toda la Biblia, hermanos. No apurado, no se trata de corriendo en un año leerla o corriendo en un mes leerla, pero sí que te dispongas a leer, ¿verdad? Lee la Biblia en diferentes versiones. Estamos hablando ahorita de leer, ¿verdad? Lee la Biblia en diferentes versiones. ¿Por qué? Te va a ayudar a entender palabras que no son. En inglés está la King James, ¿verdad?, que viene siendo la Reina Valera, que es un lenguaje muy antiguo, que muchas palabras no las entendemos. La Reina Valera, por ejemplo, dice, y vosotros viviréis y haréis y vinéis y no encontraréis. Y dices tú, ¿qué? No entendéis, ¿verdad? Porque ya es un lenguaje antiguo, entonces no entiendes, pero si la empiezas a leer una versión más nueva, empiezas a comprender más fácil. Leer la Biblia no se trata de leerla por leerla, se trata de leerla para entenderla. Entonces, ¿cuál versión es la mejor de la Biblia? La que mejor entiendas. La que mejor entiendas. No hay que defender una. Entonces, lee toda la Biblia, léela en diferentes versiones, léela en voz alta. Te voy a decir una cosa, yo descubrí que leer en voz baja es algo nuevo de hace unos cientos de años. O sea, las personas antiguamente no sabían leer en voz baja. O sea, voz baja quiere decir, ¿verdad? Ellos no pensaban que se podía leer sin hablar. Ellos siempre se leía en voz alta. Pero de un tiempo, ¿verdad?, unos cuantos cientos de años para acá, se descubrió la lectura personal, donde no tienes que hablar. Pero en realidad, hermanos, cuando lees la Biblia en voz alta, estás haciendo dos cosas. Estás leyendo y escuchando. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso siempre en las sinagogas o en las iglesias donde antes en la antigüedad se juntaba el pueblo de Dios o la iglesia, siempre se leía públicamente la Biblia para que todos la escucharan. Entonces, lee en voz alta. En realidad te va a ayudar a escuchar y leer al mismo tiempo. Ahora, vuelvo a repetirte, este aparatito que nos hace flojos, dijo uno, mi teléfono es inteligente, yo soy el burro, ¿verdad? Smartphones, sí, este es bien smart, yo soy el que es burro, ¿verdad? Yo soy el que soy tonto. Aquí en la aplicación tú le puedes poner Génesis, le picas play y va a empezar ¿a qué? Entonces puedes ir escuchando y
al mismo tiempo. No, es que yo no sé leer bien la Biblia. Pues ahí, mira, ahí le van a enseñar. Póngale play y ahí va a estar leyendo por usted y tú sigues la lectura. El chiste es que empecemos a leer, hermanos, que entendamos que hay muchas maneras, no nada más sentarme y pues no entiendo, pues la voy a leer, pues me dijeron que la lea. No, hay muchas maneras. Subraya versículos, cosas que de repente, ¿verdad? Dices tú, ay, oye, que esto no sabía yo, y lo subrayas. ¿Por qué? Porque a la próxima vez que vayas a la misma página, eso va a resaltar y sabes que Dios te habló, Dios te dijo algo en esa página y puedes identificar lo que muy rápidamente, ¿verdad? Pues ahí se ve, ¿verdad? Está ahí. Boom, de volada, estás buscando. Yo me acuerdo que en Génesis leí y me acuerdo que, aquí está, ya está subrayado, ¿verdad? Lee todo un libro de corrido. No lo quieras hacer con Salmos, con Éxodo. Hay libros chiquitos en Nuevo Testamento. Judas tiene un capítulo. Primera y segunda, tercera de Juan tiene creo 3 capítulos. Puedes leer todo un libro de la Biblia. Es más, ahorita podemos leer uno rapidito. Mira, vete a Judas. Es el más cortito de todos. Está antes de Apocalipsis. Tiene 24 versos, 25 versos. Lo vas a leer en 7 minutos. Lo lees y puedes decir, ya leí todo un libro de la Biblia en una sola vez. Judas. No, ese fue otro Judas, brother. Por eso les digo que hay que saber y leer. Ahí les va. Jude y James, Santiago y Judas, los 2 libros que están aquí, ellos eran medios hermanos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que eran medios hermanos? Judas y Santiago eran hijos de José y María. Jesús solo era hijo ¿de quién? De María. Judas y Santiago eran hijos de José y María. Jesús nada más era hijo de María y del Espíritu Santo. Por eso eran medios hermanos. Por eso le digo, hay que saber palabra. Pero el libro de Judas, te sientas, menos de 10 minutos, lo puedes leer todo. Entonces, lee toda la Biblia en diferentes versiones, lee la Biblia en voz alta, lee la Biblia y reprodúcela en el audio de tu teléfono, subraya versículos clave, lee todo un libro, lee un libro más de 10 veces. Si quieres, no memorizarte, pero si quieres traer en la mente una historia, ¿qué es lo que haces? La escuchas muchas veces. Si quieres aprenderte una película, ¿qué haces? La ves un montón de veces y te vas aprendiendo las frases y dónde las dicen. Sin que estés ahí, ¿verdad? Me la quiero memorizar, pero es lo mismo con la Biblia. Si tú lees varias veces un libro, las cartas a Timoteo, hermanos, 1 y 2 Timoteo, híjole, de veras que son de mis favoritas. Son puros consejos de Pablo a Timoteo. Léelas varias veces, termínala, la vuelves a leer, termínala, vuélvela a leer, termínala. Vas a entender más y más y más cada vez que la leas, de veras. Y ahí es donde vas a agarrar, ¿verdad? Sabiduría. Ahora, ya que si de plano dices tú, no, pues es que yo no, bueno, agarro un plan de lectura. ¿Qué es un plan de lectura? Igual aquí, si tienes, mira, voy a poner el app que yo tengo en la Biblia, casi todos la tienen, a lo mejor unos que otros no. Esa app, hermanos, puedes meterte y ahí vienen planes de lectura, planes devocionales, versiones de diferentes. Ya ahorita, en realidad, el que no quiere leer la Biblia, hermanos, es porque no quiere. Vamos a Apocalipsis 1:3, aquí está, ¿verdad? Subrayado en rojo. Estamos en la hojita número 2. Vamos a leerlo juntos. ¿Por qué tengo que leer la palabra de Dios? Léalo conmigo. Mira, Jaime, aquí está, mira, la hojita. Dale la segunda. Dale la otra, bro. Ahí está, sí, es este aquí. Apocalipsis 1:3. Vamos a leerlo juntos. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas,
porque el tiempo está cerca. Fíjense lo que Apocalipsis nos dice. Apocalipsis 3:1, ¿verdad? No, 1:3. Dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. ¿Sí? Fíjate bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan, o sea, aplican. ¿Qué es bienaventurado? Quiere decir bendecidos. Ya te dije que si no haces esto, de nada sirve que hagas todo esto. Si aplicas, hermanos, vas a ser bendecido. Si escuchas la palabra, si la lees y la aplicas, vas a ser bendecido. ¿Por quién? Por Dios, porque Él lo ha prometido. Y yo siempre les digo esto: las promesas de los hombres se pueden romper, pero las promesas de Dios, cuando Él promete algo, siempre va a cumplir. Nunca se va a quedar a medias y nunca va a decir, no, mejor no. Si Él dice, bendecido el que lee, el que oye y el que guarda, Él te va a bendecir. Siempre. No importa el tiempo en que estemos viviendo, no importa, ¿verdad?, lo que digan los demás. Si tú oyes, lees y guardas la palabra, Dios te va a bendecir porque es una promesa. Entonces, aquí tenemos muy claro, ¿verdad?, escuchar, leer y aplicar. Vamos a la número 3. Ok, nada más para recordarles, en mero enfrente, ¿verdad?, de su estudio, estamos viendo algo práctico. Hoy no vamos a ver mucha doctrina, vamos a ver práctico. Tenemos, ¿verdad?, cómo escudriñar, estudiar la Biblia. Entonces tenemos primero escuchar, después leer, ahora estudiar. Ok, estudiar. ¿Cuánto les gusta estudiar? Qué bueno que fueron sinceros. Uno, los demás no les gusta. ¿Cómo estudiar la Biblia? Una cosa es escucharla, una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla, ¿verdad? ¿Cómo estudiar la Biblia? En primer lugar, amados, la iluminación o la revelación del Espíritu Santo. Si no creemos realmente en Dios, si no creemos que el Espíritu de Dios nos fue dado, vamos rápidamente, ahí pueden apuntar Juan capítulo 14, y esto lo vimos el domingo, estuvimos viéndolo, la promesa de Dios, hablando de promesas, la promesa de Dios para sus discípulos. Juan capítulo 14. Versos 26. Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que he dicho. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Él. Entonces, si tú quieres estudiar la Biblia, no lo puedes hacer tú solo. No puedes nada más agarrar libros, diccionarios, manuales y decir, voy a estudiar, meterme a un seminario, meterme a un curso por línea, voy a estudiar la palabra. Si tú no crees que el Espíritu Santo te puede enseñar, no estudies la Biblia, porque vas a aprender cosas de los hombres, nada más. Pero si tú quieres estudiar la palabra de Dios, tú puedes decirle, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Yo quiero que me enseñes. Enséñame, Señor, yo quiero estudiar y quiero que me enseñes. ¿Tú crees que Dios no va a cumplir su promesa? Claro que la va a cumplir, pero tú tienes que creer en ella. Y si crees, tienes que actuar, o sea, tienes que empezar a estudiar y sentarte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? Primero es, Señor, esto es espiritual, yo no lo puedo realmente entender. Es más, vamos, creo que es Corintios, busquen Corintios, déjenme busco aquí al apóstol Google, nomás para que me diga bien la cita. Este apóstol sí se ha memorizado toda la Biblia. Corintios, es 1 Corintios 2:14.
Vamos a ponerlo aquí. Primera de Corintios 2:14. Estamos hablando, ¿verdad?, de el Espíritu Santo y de estudiar la palabra. Aquí nos da una advertencia el apóstol Pablo. Vamos a leerlo desde el 13, verso 13. Les decimos estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que Pablo les está enseñando o les quiere enseñar a la iglesia en Corintio. Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Aquí es donde les digo que el hombre no puede enseñar, hermanos, lo de Dios. Puede enseñar cosas de la iglesia, puede enseñar cosas que él piensa de Dios, puede enseñar cosas que la iglesia cree de Dios, pero otra cosa es enseñar la verdad de Dios. Entonces dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Verso 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es el Espíritu o lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Entonces, es lo que te digo, para estudiar la Biblia necesitas entender que es por medio del Espíritu. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Podemos tener mucha información, podemos conocer mucho lo que dice la palabra, pero no lo vamos a entender hasta que el Espíritu nos lo haga entender. ¿Cuántas veces tú habías escuchado algo que predicaban en la palabra, pero no lo entendías? Pero de repente, cuando tú pusiste tu corazón en Dios y te rendiste a Él, Señor, ya no quiero esta vida, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero, Señor, que me perdones, yo quiero que me transformes. De repente empezaste ¿a qué? A entender. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Te hiciste más inteligente? No. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué empezaste a entender? Porque tuviste un espíritu, una actitud correcta donde dijiste, humanamente yo no puedo, Dios, yo necesito que tú me enseñes. Entonces, estudiar la Biblia, hermanos, empieza con el Espíritu y termina con el Espíritu. No se puede nada más, ¿verdad?, tomar de mi parte y hacerlo. Ahora, entendiendo que es por medio del Espíritu, necesitamos la observación. Estamos hablando, ¿verdad?, de estudiar la Biblia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero, ¿verdad?, espiritualmente. Esto es buscar la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, ¿verdad?, tengo que realmente observar. ¿Observar qué? Contexto. Esta palabra la vamos a usar mucho de ahora en adelante. Contexto. ¿A qué le suena contexto? Exactamente, ok. Vamos a poner, ¿verdad?, que esta es, ¿verdad?, son versos de la Biblia. Hay una ranita, ¿verdad? El contexto es todo lo que está alrededor, ¿verdad?, de esa escritura. Preguntas, ¿verdad? ¿Quién lo escribió, ¿verdad? ¿En qué año? ¿Dónde fue escrito? ¿Para quién fue escrito, verdad? ¿Qué verdades bíblicas tiene? ¿Es un libro de historia, un libro de profecía en la Biblia, un libro de doctrina? El contexto es observar todo lo que está sucediendo, porque si no, no vamos a entender. Una ocasión me tocó, estábamos todavía en el seminario, dábamos la clase con los jóvenes los domingos, y una muchacha de las que estaba ahí
nos menciona esto. Dice, fíjate que una amiga mía que venía conmigo a la iglesia empezó a leer toda la Biblia, empezó a leer Génesis, ¿verdad? Éxodo. Dice, pero que cuando llegó con la conquista, o sea, en el Éxodo, perdón, Josué, cuando empieza ya Josué, se muere Moisés y Josué empieza a conquistar la tierra prometida, Dios les pide algo, les dice, hay 7 naciones con las que dice Dios, no tengan que ver con esas naciones. Amorreos, moabitas, hay varias, son 7. Y Dios dice, cuando vayan a esta ciudad, van a matar niños, ancianos, mujeres, no van a dejar a nadie con vida. Entonces dice que esa muchacha dice, ¿cómo? A ver, esto no puede ser, ¿por qué Dios les manda a matar niños? No, ese no es Dios. Dice, y me dijo mi amiga, ¿sabes qué? La Biblia está mal, porque está diciendo que Dios mandó a su pueblo que matara niños, y ese no es Dios. Yo no lo voy a leer. ¿Qué pasó? Claro, la muchachita no sabía, ¿verdad? ¿Por qué Dios ordenó eso, verdad? ¿Por qué Dios ordenaría eso? Hay que ver, hermanos, que estas naciones, desde el más pequeñito hasta el más grande, ya estaban echados a perder. Inclusive dice que esta gente le ofrecía en el fuego sus hijos a los dioses, vivos, imagínate. Acuérdate de Sodoma y Gomorra, dice que desde el más chiquito hasta el más grande, todos ya estaban, ¿verdad?, cometiendo el pecado sexual de la homosexualidad, mujeres y hombres, niños y ancianos. No es que Dios los fuera a castigar, simplemente Dios, hermanos, conoce todas las cosas. Créeme, cuando los niños mueren, son niños, y dice la palabra de Dios, el reino de los cielos de los niños. Cuando la condición de los niños, toda su vida va a ser una vida de pecado, muchas veces Dios prefiere quitarles la vida cuando son pequeños para que no sufran en este mundo y entonces llevarlos a la gloria. Pero hay que entender por qué lo que dice aquí está pasando. Hay que ver el contexto, ¿verdad? Observar cuando estamos estudiando. Ahora, hay que interpretar. ¿A qué le suena interpretar? Interpretar quiere decir darle la correcta, no quiero volver a usar interpretación. Dígame un sinónimo de interpretar. Enseñar la verdad correcta. Miren, simplemente es como del inglés al español. Del inglés al español se puede traducir, pero muchas veces se interpreta. Hay palabras que no puedes traducir literalmente. ¿Qué haces? Interpretar. Y interpretar de la manera correcta, ¿verdad? Aunque no usas exactamente las palabras en inglés, porque de repente no van, si quieres usarlas, no se entenderían bien en español. Ahora, ¿perdón? Interpretar correctamente la idea, o sea, darle la verdad, exponer la verdad, ok, aquí. Interpretar es exponer correctamente la verdad. Correctamente. La verdad. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, ¿a ustedes les gustan las mentiras? ¿Que les digan mentiras? ¿Que les enseñen mentiras? A nadie. ¿Nos gusta ¿qué? La verdad. Interpretar, hermanos, si no tienes el espíritu, aquí vamos a interpretar ¿de cuántas maneras? Yo entiendo así, Brandon entiende así, Luis entiende así,
porque nacimos en diferentes países, porque nacimos en diferente tiempo, porque nacimos en diferentes culturas, porque nos crearon diferente. Entonces vamos a ver las cosas e interpretar las cosas, ¿qué? Diferente. Pero no se trata de interpretar como cada uno quiera, sino se trata de exponer correctamente la verdad. Por eso estamos, ¿verdad?, estudiando, por eso estamos escudriñando, leyendo, estudiando, ¿verdad? Entonces, al estudiar, tratamos de buscar la interpretación correcta. Y aquí es donde nos ayuda mucho esto, hermanos. O sea, los judíos tenían muchas tradiciones que nosotros no tenemos, ¿qué? Ahorita. Entonces hay cosas que uno dice, ¿cómo? No entiendo. Es que no entiendes, no la interpretas bien porque tienes que conocer, tienes que observar, ¿verdad? Y ahora, de suma importancia, ¿de qué me sirve estudiar, observar, interpretar? Aplicar, hermanos, es la meta. O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué observo? ¿Para qué interpreto la Biblia? ¿No más para enseñarla? ¿No más para memorizarla? ¿Nada más para predicarla? No, la meta es aplicarla. Se estudia la Biblia para aplicarla. Se estudia la Biblia para vivirla. Se estudia la Biblia, ¿verdad?, para guardarla. No nada más para conocer, no nada más para saber, no nada más para usarlo como un don de yo enseñar, sino en realidad, hermanos, se tiene que entender que estudiar la Biblia es para aplicarla. Vamos a leer juntos ahí en la hojita Hechos 17:11. ¿Lo tiene ahí? Hechos 17:11. Nada más les voy a decir, Berea era una ciudad, ¿sí? Entonces aquí está haciendo Lucas, el escritor de Hechos, está hablándonos de cómo era la actitud o cómo se comportaban los cristianos que vivían en Berea. Ok, dice, léalo conmigo, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Tesalónica es otra ciudad, ok, dice, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Aquí es donde otra vez, hermanos, una y otra vez tenemos que entender, ¿verdad? Examinar, escudriñar, escuchar lo que se dice, leer, estudiar, meditar, checar, ¿verdad? Si realmente está llegando e interpretando correctamente la verdad. El Espíritu nos ayuda a eso, en serio, de veras. No es algo humano. El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí hay una manera de encontrar y de vivir en la verdad. Es por medio del Espíritu. Créeme, mi hermano, el Espíritu está para revelarnos la verdad, no para enredarnos, no para hacernos creer que hay 3 diferentes maneras de ser salvos, ¿verdad? O que hay 5 maneras diferentes de que Dios nos perdone. No, hay una sola. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Espíritu nos va a llevar, hermanos, a esta verdad, a interpretar correctamente, pero fíjense cómo en este verso de Hechos 17 nos habla de cosas muy importantes. Uno, dice que los de Berea tenían una mentalidad abierta. Esto quiere decir, no te cierres a que el Espíritu te enseñe algo que tú crees que ya sabes. Ah, no, yo ya sé. Lo de la salvación yo lo sé. Ah, yo ya sé que Jesús murió por mí. Ah, yo ya sé lo del cielo, quién se va a ir al cielo y quién no. Ah, yo ya sé lo que Dios pide de cómo ser un buen esposo, una buena esposa. Ah, yo sé lo que Dios pide, lo de los dones yo ya lo sé. No, dice, los de Berea tenían una mentalidad abierta. Señor, yo fui enseñado así, Señor, yo creo esto y interpreto de esta manera, pero Señor, muéstrame y enséñame si estoy en lo correcto o si estoy mal. Mentalidad abierta. Dice, y escucharon con entusiasmo. ¿Se acuerdan que ahorita al principio cuando dijimos leer, la actitud es muy importante? Entusiasmo. Es decir, desear.
Señor, quiero conocerte, sé que eres real, sé que tu Espíritu está aquí, sé que tu palabra es verdadera. Enséñame, Señor. Quiero saber, quiero entender, quiero cambiar, quiero, ¿verdad?, alimentarme. Mentalidad abierta, escuchar con entusiasmo y luego dice día tras día. Esto nos habla de constancia y devoción, día tras día. Es lo que hemos estado hablando todas estas semanas, la vida devocional, la vida día a día con Dios, tú su palabra, tú la oración, ¿verdad? Entonces, mentalidad abierta, escucharon con entusiasmo, examinaban las escrituras día a día. Y aquí es donde nosotros, ¿verdad, amados? Tomamos y escuchamos y tenemos que aplicar, hacer lo mismo. ¿Cómo estudiar un pasaje o libro de la Biblia? Primero, en la parte 2, dijimos cómo leer la Biblia, ¿verdad? Porque dijimos que primero es escuchar, luego leer. Ahora estamos, ¿verdad?, estudiando. ¿Cómo estudiar un pasaje o libro de la Biblia? Lee todo el libro varias veces. Investiga su estructura, ¿verdad? ¿Cómo está conformado, hermanos? El libro es histórico, me está hablando de la historia de Israel. El libro es profético, está hablando de profecías que iban a suceder. El libro es poesía, o sea, lo que se está escribiendo son canciones, salmos, ¿verdad? Es poemas. Lee acerca del libro en un manual o en una enciclopedia. Aquí ya, para estudiar, aquí ya estamos, ¿verdad? Cuando quieres profundizar, cuando quieres entender más, hermanos, un pasaje, cuando dices tú de repente estás leyendo el libro de Ruth y estás viendo que vos y vos, ¿quién es vos? No, pues vos es un nombre, ¿verdad? Los salvadoreños dicen vos, eres tú, ¿verdad? Oye vos, no me refiero a ese vos, sino ¿quién era vos? ¿Por qué Ruth se casa con él? Entonces empiezas a buscar en un manual bíblico, vos, tarará, tarará. Ayudan, hermanos, los manuales, los diccionarios bíblicos a entender más de lo que no sabemos, ¿verdad? Cosas históricas, cosas, lugares, tiempos, costumbres, eso lo podemos, ¿verdad?, buscar. Ahora, entiende su contexto del pasaje, ya vimos todo lo que envuelve. Haz y contesta preguntas, es muy necesario hacer y contestar preguntas. Dele vuelta a la hoja, vamos al punto número 4. Ok, nuestra manita, ¿cómo escudriñar la Biblia? Escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra. Vamos en el 4, ¿verdad? Meditar. La palabra meditar en el hebreo es agá, ¿verdad? Agá, que significa pronunciar, recitar en voz baja, orar, suspirar o murmullos. O sea, la cuestión de meditar, hermanos, viene siendo, ¿verdad?, como cuando estábamos en la escuela y quieres memorizarte, estudiar, entender una parte que va a venir en el examen, entonces estabas 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 5, 5 por 0. En voz baja, ¿lo qué? Lo hablabas y lo traías ¿dónde? En la mente. Eso se refiere a la palabra agag o meditar, ¿verdad? El estar constantemente masticando ahí la palabra y el versículo, estar ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermanos, fíjate muy bien, meditar no implicaba una práctica mental, porque ahora cuando dicen, vamos a meditar, muchas veces respira profundo, oye los latidos de tu corazón, ya estás meditando, ¿verdad? Es un ejercicio, pero cuando venimos a la Biblia y estudiamos la palabra meditar, no se refiere tanto a hacer como una mirada hacia adentro, sino lo que se refiere es en realidad tomar la palabra y empezar a meterla en una manera, ¿verdad?, que la traigamos ahí, estar masticándola, ¿verdad?, estar trayéndola una y otra vez. Por lo tanto, entendemos que la meditación de la Escritura, hermanos, es traer en nuestra mente y en nuestra boca constantemente lo que estamos aprendiendo, lo que estamos comprendiendo de la palabra de Dios. ¿Con qué fin? De buscar y encontrar el cómo aplicarla a nuestro diario vivir. Ya la escuchamos, ya la leímos, la estamos estudiando, pero ahora hay que meditar en ella, hay que traerla, ¿verdad?, constantemente nosotros. Vamos a leer juntos Josué 1:8. Dice,
Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te hará bien en todo lo que hagas. Se parece mucho a Apocalipsis 1:3, ¿verdad? El que escucha la profecía, la lee y la aplica, será bienaventurado. Y Josué 1:8 nos dice lo mismo. Hey, estudia constantemente, medita en ella, asegúrate de hacer, ¿verdad? De aplicar, y entonces te irá bien. Es lo mismo que Apocalipsis nos está diciendo. Entonces, estudia constantemente, medita el día y noche. Trae contigo, ¿verdad?, la palabra de Dios. 6 maneras de meditar. Imagínatelo. Cuando el Señor Jesús está usando las parábolas, ¿qué crees que el Señor Jesús está intentando hacer? Que te imagines lo que Él te está diciendo. Un sembrador salió a sembrar. Entonces ya, y aventó su semilla, ¿verdad? Y alguna semilla cayó entre espinas. Aventó más semilla y otra cayó entre piedras. Y entonces tú te estás, ¿qué? Imaginando. Imaginando, ¿verdad? Otra manera de meditar, pronúncialo. Tráelo, ¿verdad? Contigo. En voz bajita, pronúncialo. Señor, tú dices que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Señor, tú dices que el que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Parafraséalo. ¿Qué es parafrasear? Muchas veces no te vas a acordar letra por letra cómo era el versículo, pero sí te vas a acordar de la verdad bíblica que está hablando. Por ejemplo, vamos a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. De repente, ay, ¿cómo era? Dios, cuando Dios nos, bueno, Dios muestra cómo nos ama, porque aunque éramos pecadores, Él murió por nosotros. No dije exactamente el versículo, pero lo parafraseé. Parafrasear quiere decir, con otras palabras, di la verdad bíblica, que esa es la que importa, ¿verdad? Entonces, medita, aunque no te acuerdes exactamente del versículo, medita, parafrasea en lo que sí es la verdad bíblica. Personalízalo. ¿Qué es esto? Personalízalo. Por ejemplo, ahí leímos Josué 1:8. Estudia constantemente. Caleb, estudia constantemente este libro de instrucción. Caleb, medita en él día y de noche. Caleb, asegúrate de obedecer todo lo que ahí está escrito, porque Caleb entonces solamente así prosperarás y te irá bien. ¿Eso es qué? Personalízalo. O sea, hazlo personal, ¿verdad? Hazlo personal. Óralo. Si es un pasaje de una promesa de Dios, Señor, tú dices que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar. Señor, yo creo en esa promesa. Señor, ayúdame a entender que estás conmigo. O sea, óralo, ese pasaje que traes ahí. Ahora, pruébalo. Prueba lo que Dios está hablándote, prueba lo que Dios está diciéndote. Y vas a poder comprenderlo aún más. Vamos a la última hoja, hermanos, es la donde dice la número 5. Consejos para memorizar la Biblia. Aquí es donde vamos a tener mucha ayuda. Ya vimos la semana pasada los beneficios, ¿sí? ¿De qué me ayuda a memorizar la Biblia? Me ayuda a resistir la tentación, a tomar buenas decisiones, a estar fuerte en mi debilidad, me consuela cuando estoy triste, me ayuda a hablar con sabiduría a otros y edificarlos, me ayuda a testificar a los que todavía no conocen. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ¿cuándo memorizar? Aquí es donde, ¿verdad? Durante tu tiempo devocional es lo perfecto. O sea, cuando tú le dedicas a Dios su tiempo de estar leyendo, llorando tú y Él, es el mejor tiempo para memorizar. No el único, pero sí el mejor. Mientras haces ejercicio, vas caminando, estás haciendo ahí algo en tu casa, ¿verdad? Es muy buen tiempo para ponerte los audífonos o para poner, ¿verdad?, la aplicación y que se esté repitiendo ese versículo y tú, ¿qué? Repitiéndolo, ¿sí? Mientras esperas, mientras estás ahí, ¿verdad?, en la línea del Walmart X, vuelvo a repetirte, pues aquí tienes tu teléfono o la tarjetita que escribiste,
Ahí estás en el carrito y estás, ¿verdad?, memorizándolo, estás practicándolo, ¿verdad? A la hora de acostarte es muy bueno seguir con un verso que te estás aprendiendo en el día, terminas, ¿verdad?, otra vez intentando, ¿verdad?, repetirlo. Ahora puedes tener un tiempo especial, decir, ¿sabes qué? Todos los días voy a dedicar 15 minutos, de 6 a 6:15, a memorizar un versículo por semana. Y haces tu tiempo especial, ¿verdad?, de memorización. Te metes al baño ocupado y te metes a memorizar. No, no dije que te metes a hacer nada. Te metes al baño para que no te molesten, le pones, ¿verdad?, ocupado y te sientas, ¿verdad?, a memorizar. Ahora, hermanos, nada más hay una base para memorizar. Repetir, 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 repetir y repetir. No hay otra forma. Esa es la base. Técnicas hay muchas. Puedes estar, ¿verdad?, que usando nombres, ¿verdad?, conocidos y lo identificas con esto, con otro, pero lo que te digo es, la única manera que vas a memorizar es repitiendo. No hay otra. No se ha inventado y no se va a inventar. Al menos que Elon Musk te meta un chip, ¿verdad?, y te meta aquí una información. No te lo recomiendo, pero vas a tener que estar repitiéndolo. Por eso dice Deuteronomio, y ahí lo tenemos a un lado, ahorita lo vamos a leer, dice, repítelas una y otra vez a tus hijos estas palabras. Repíteles una y otra vez. No hay otra manera, hermanos, repetir, repetir. ¿Cómo memorizar la Biblia? Muy bien, aquí es donde vamos a ver lo más práctico. Primero, no te quieras aprender todo el Salmo 119. Es grandísimo. Empieza por aprenderte algo que pequeño. Empieza por algo pequeño para demostrarte a ti mismo que puedes. Selecciona primero un verso que te interesa. Señor, yo quiero saber de tu amor, yo quiero saber de tu perdón, yo quiero saber de tu, quién eres tú. Señor, quiero saber tu promesa. Agarras un versículo y lo empiezas, ¿verdad? Lo subrayas. Di la referencia. ¿Qué dice la referencia? Es Juan 5:8. Eso es la referencia, o sea, ¿dónde está? Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Juan 3:17. Dice así. Y una y otra vez pronuncias dónde está Juan 3:17. Eso es la referencia, ¿verdad? Para que sepas dónde está, porque a lo mejor se lo dices a alguien y luego dice a alguien, está bien bonito, ¿dónde está? Pues ahí está en la Biblia, no me acuerdo, pero ahí está, ¿verdad? Pues no, hermano, o sea, se trata que tú le digas, lo vas a encontrar en Juan. Mira, Juan 3:17, ahí dice, bien clarito. Esa persona va a saber que tú, en realidad, estás memorizando y estás trayendo la palabra contigo, ¿verdad? Ahora, ese verso, léelo en voz alta muchas veces. Es ahí donde te digo que es repetir, repetir, repetir. Una y otra vez, en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Ya te dije, porque cuando lees en voz alta, lo lees y lo escuchas al mismo tiempo. Separa el versículo en partes. Esto es excelente, hermanos. ¿Por qué? Porque te lo vas aprendiendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Porque no envió Dios su Hijo al mundo. Porque no envió Dios su Hijo al mundo. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo partes en dos, lo partes en tres, ¿verdad? Depende cuánto. La primera parte te la memorizas, ya cuando te la memorizas, le das la segunda, luego las vas pegando, ¿verdad? Separa el versículo en varias partes. Hace énfasis en palabras claves. Palabras claves, ¿verdad? De manera que si alguno está en Cristo, está en Cristo. Palabra clave, estar en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Palabras claves que te ayuden, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces vamos, ¿verdad?, haciendo énfasis en las palabras clave. Escribe el versículo varias veces. A mí esta es la manera que más me funciona. Lo digo y lo escribo, ¿verdad? Ahí estás escuchándolo, estás, ¿verdad?, hablándolo y estás escribiéndolo. Estás haciendo tres cosas
al mismo tiempo. Eso te va a ayudar mucho más a memorizarte, ¿verdad? Una parte de la escritura. Escríbelo en una tarjeta. Ya ven esas tarjetitas que venden así, las flashcards, ¿verdad? Lo apuntas ahí, lo pegas, uno lo pegas en el refrigerador, otro lo pones ahí en el buró de tu espejo de tu cuarto, otro lo pones, ¿verdad?, ahí en el baño, ¿verdad?, ahí otro lo pones en tu carro. O sea, el mismo papelito, no el mismo papelito, el mismo verso, ¿verdad?, en varias partes. Y te digo, pues lo traes para todas partes, ¿verdad? Aquí lo traes y lo puedes estar viendo y viendo y viendo. Aquí es donde viene la otra, ¿verdad? Colócalo en los lugares importantes. Acuérdate, aquí vamos a leer Deuteronomio 6 y 9. Aquí lo tenemos a un ladito. Léalo conmigo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Saben que es muy, muy, muy bonito, muy bello, hermanos, cuando entras a una casa que tienen un cuadro con una escritura? Porque todos los días la vas a ver y te la vas a memorizar, ¿verdad? Estás ahí en la sala sentado y está el cuadro ahí bonito y lo ves, te lo memorizas, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, escríbelas. Ya te está diciendo que lo repitas, que converses, que una y otra vez lo hagas, que cuando camines, que cuando te acuestes, que cuando comas, que los escribas. Es la manera de memorizar. Ponle música. Les iba a traer, pero todavía no la terminé, unas hojas donde vienen varios salmos que cantamos y que yo te voy a asegurar que si tú crees que no te puedes aprender un salmo, te lo vas a aprender cantado. Bien sencillo, bien sencillo. También hay una parte de Lamentaciones, no, Primera Crónicas 7:14. Vaya, Primera Crónicas. Primera de Crónicas, está antes que Salmos, ¿ok? Antes que Salmos, Primera de Crónicas 7:14. No sé si la versión va a estar igualita, pero no. Segunda de Crónicas, sí, Segunda de Crónicas 7:14. Ya ve por qué es bueno recordar siempre la cita, porque después nos perdemos. Segunda de Crónicas 7:14. Primero se lo voy a leer, dice, pero si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración que se eleva en este lugar. Dices tú, ¿cómo me voy a aprender esto? Con un canto. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, miraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos, abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ya se lo aprendió. Ahí está, tal cual. Ok, a lot, sí. Lo pasaban mucho en el tiempo de COVID, ¿verdad? Si se humilla mi pueblo, si se arrepiente, si me busca, entonces yo lo sanaré. Pero hermanos, de veras, cuando le pones música a una parte de la palabra y te lo aprendes. ¿Por qué? Pues el Señor creó la música precisamente para eso, para poder glorificarlo y que sea una herramienta, hermanos, que nosotros podamos usar. Ahora, estudia con alguien. Si alguien, otro compañero, tu esposo, tu esposa, tus hijos quieren aprender, ¿verdad?, y memorizar la palabra, háganlo juntos. De esa manera, ¿verdad?, se animan y se pueden aconsejar. Muy bien. Por último, ok, denme 5 minutos más. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? Ya dijimos, hermanos, que estas 5 cosas, si no voy a hacer lo último, de nada sirven, ¿sí? Entonces, empezamos escuchando,
después leyendo, después estudiando, después meditando, después memorizando y lo más importante, lo que une todo, la palma de mi mano, aplicar, aplicando. ¿Ok? Vamos a leer Filipenses 4, 8 al 9, ahí lo tenemos en la última hoja. Dice, y ahora, amados, este es Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos, ¿ok? Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Lo mismo que Josué 1:8, lo mismo que Apocalipsis 1:3, nos dice lo que oyeron, lo que vieron, practíquenlo. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. ¿Cuántos se acuerdan todo lo que vimos en la elementary, en la middle school, en la high school? ¿Cuántos se acuerdan de todo lo que vimos? Nos acordamos de lo que aplicamos y usamos en la vida. Pero de las cosas que jamás usamos, no nos acordamos. ¿Qué va a pasar con la palabra de Dios? Lo mismo. Lo que vaya aprendiendo y vaya viviendo, eso se va a quedar marcado, va a estar vivo y va a estar siempre en mí. Lo que nada más oigo y guardo, pero no aplico, pues no va a ser de ayuda. Va a ser nada más simple y vano conocimiento. Va a estar ahí. ¿Me va a ayudar nada más a juzgar a otro? La Biblia dice que así. Pero nunca ¿qué? Nunca lo voy a usar. La mayoría de las aplicaciones, o sea, de cómo usar la Biblia, hermanos, se enfoca en 3 relaciones. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y mi relación con el prójimo. Prácticamente, hermanos, todas las cosas que vienen en la Biblia o tienen relación yo y Dios, yo mismo cómo debo tratar con cosas o cómo debo tratar con quién, con los demás. Sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios, el prójimo y yo. La aplicación siempre va a ser así. En cada porción de la escritura que voy aprendiendo y entendiendo, debo buscar el área donde esta verdad tiene que ser aplicada. Hay que tener cuidado, ya que no se trata solo de hacer lo que la palabra nos dice, sino hacerlo en la forma y actitud correcta. Una ilustración, siempre usamos esta ilustración. No nada más es dar un vaso de agua, sino la manera en que lo damos, ¿verdad? Pues Dios dice que sirva y llame a mis hermanos. Está bueno, hermano, te voy a ayudar. Pero un ratito nada más, porque estoy bien ocupado. Así es que, mira, tal día y tal hora puedo ayudarte. Si quieres, si no, pues ni modo. No se trata nomás de servir cuando tú quieras y como tú quieras. Se trata de hacerlo como el Señor te pide. El Señor dice, Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 en adelante, donde dice, no piensen nada más en los intereses de ustedes, sino interésense en las cosas de los demás. Tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que siendo igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la palabra nos va a enseñar cómo hacer las cosas como a Dios le agrada. No nada más se trata de perdonar como tú quieras perdonar. No se trata nada más de amar como tú quieras amar. Tienes que amar como a ti mismo. No, si yo amo a mi hermano, a mi hermana, pero lo amas como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amarlo como a ti mismo? Ahí te va. Si tú le vas a llevar de comer algo a tu hermano que está enfermo, le vas a llevar algo que tú ¿qué? No más barato. No le lleves la pizza del narizón, ¿verdad? La de Little Caesar. Es decir, amar como a ti mismo es, tú le vas a ayudar, tú le vas a dar un regalo a tu hermano, dáselo como si lo estuvieras comprando. ¿Para quién?
para ti. Ese es el amor que Dios nos pide, es la manera que Dios, no nada más se trata de amar, sino de amar como Dios dice. No se trata nada más de servir, sino de servir como Dios dice. Aquí es donde la aplicación de la palabra, hay que buscar dónde la voy a aplicar, ¿verdad? Amados, contestar preguntas te va a ayudar a encontrar verdades espirituales, las cuales puedes aplicar en tu vida diaria. Y con eso terminamos. ¿Qué quiso decir para los lectores originales? O sea, cuando la persona escribió Crónicas, ¿a quién le escribió y qué les quiso decir a ellos para que ellos lo aplicaran? ¿Cuál es el principio eterno que Dios quiere que yo vea? ¿Cómo lo puedo poner yo en práctica? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia? ¿Qué me enseña el pasaje acerca del mundo? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos y motivos? Este pasaje me exige que tome algunas medidas, decisiones. ¿Qué debo tomar? ¿Qué necesito confesar o qué debo hacer para arrepentirme? ¿Qué he aprendido en este pasaje que me ayude a enfocarme en Dios? Y amados, pues bueno, no es la única manera, como aquí les dije, nada más les estoy poniendo una guía práctica. O sea, esto es una manera en que ustedes pueden mejorar el estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para que cumplan, ¿verdad?, con lo que el Señor está diciendo: escuchar, leer, meditar, aplicar, memorizar. Nunca se olvida. A ver, gallitos, a ver si así como cocoroquean, a ver si cantan. No vean las hojas, no las miden. Aquí lo estoy viendo. Empiecen. A ver, juntos. Más o menos. Más o menos. Hermanos, Dios nos ayude a que cada uno de nosotros llevemos una vida devocional, una vida buscándole a Él y podamos crecer día a día desde nuestro hogar y nos ayudemos a crecer unos a otros. Amén. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, porque ninguno de nosotros sabe todas las cosas. Señor, todos necesitamos de ti, todos necesitamos aprender, todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar. Señor, gracias porque tú nos ayudas a todos los que queremos, lo pones en nosotros el deseo y también nos das las ganas de hacerlo, Señor. Y tú no tienes preferido, Señor. El que se acerca a ti, tú lo vas a ayudar, tú le vas a dar, tú lo vas a bendecir. Así es que danos el deseo, Señor, de acercarnos, de querer madurar, de querer crecer. Y ayúdanos a hacerlo porque nada más tu Espíritu Santo lo puedes hacer. Te bendecimos, te amamos, te damos gracias en esta noche, Señor. Amén y amén.